Hola Silvia, ¿qué tal Adrián? Ustedes ven en la imagen a la mamá de Liam. En el interior de la casa está el papá. Estamos en lo que es la zona cero. Hace ya más de 2 días, el sábado a la tarde, de este lugar desapareció el pequeño de 3 años y los padres no encuentran consuelo. Este operativo que se está desarrollando en el patio del lugar donde ellos viven, donde está el cortadero de ladrillos, es realmente inmenso. Ustedes pueden ver la cantidad de vehículos que hay. A esta hora está sobrevolando un dron aquí toda esta zona. Hay un campamento militar armado en lo que era un campo de soja que ahora está prácticamente aplastado por los vehículos que han pasado por encima del sembradío. Y todavía no hay novedades de Liam. No hay novedades y también hay mucho hermetismo. Si hay algún dato certero de lo que ha sucedido o por dónde pasa la investigación, hasta ahora los periodistas no la conocemos, porque en realidad lo que se está haciendo es investigar con hermetismo para que no se filtre ninguna de todas las hipótesis que están dando vuelta. Y los investigadores siempre dicen, no descartamos ninguna de las tantas hipótesis que hay, que son de todo tipo y muy variadas. La pista de la camioneta Toyota se sostiene por lo que dijo el padre, porque ayer cuando lo entrevistábamos nos dijo, no tengo problemas con nadie, pero algún problema puedo llegar a tener, no como para que me secuestren un hijo. Y ahí la palabra es, si lo secuestraron, ¿por qué sigue investigando la justicia provincial y no la federal? Hay otras aristas que se están investigando y que todavía no se han dado a conocer, al menos formalmente. Hay 3 camionetas secuestradas, una Amarok y 2 Toyota Hilux. Vamos a descender de un lugar donde estamos más alto y vamos a caminar un poco. Les muestro cómo está el terreno, ¿no? Todo barro, ha dificultado muchísimo la tarea de los investigadores, sobre todo de la gente que tiene que recorrer palmo a palmo. Bueno, estamos con Roberto Schreiner para que nos cuente, porque en un principio se hablaba de que se había suspendido la búsqueda por las inclemencias climáticas. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuántas personas hay? No, bajo ningún punto de vista se suspendió, en ningún momento se suspendió la búsqueda. Tenemos una orden expresa del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de no suspender la búsqueda. Aparte hay voluntad, hay buen ánimo para seguir buscando, hay gente, tenemos en estos momentos hay 320 efectivos en total, contando todas las fuerzas de seguridad, que es Gendarmería, Policía Federal, Ejército, está la PCA, están ahí equipos de investigación, está el área de búsqueda de personas a nivel... ¿Qué directivas buscan? Lo que están haciendo es buscar en el terreno por si el nene se metió al campo, si se extravió, o hay otra directiva. No, buscamos a Liam. Esa es la directiva que tenemos. Se toma un punto cero, nosotros estamos a unos 200 metros del punto cero, y a partir de allí se empieza a buscar en radio. Se va agrandando la búsqueda a medida que pasa el tiempo, se va agrandando la búsqueda teniendo en cuenta las condiciones del clima, las condiciones del terreno. Estamos hablando de un lugar que es totalmente plano. Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar en las sierras de Córdoba, así que esto nos resulta un poco más familiar, digamos, en cuanto a que no hay complejidad. Hay algunos pozos, pero son bajos los pozos. Tenemos gente especialista en rescate. ¿Se ha buscado en letrinas, se ha buscado en el horno, se ha buscado en todos lados? Sí, en todos lados. Bueno, ahí tengo que tener un poco de cuidado porque esto está todo bajo secreto de sumario, y así que hay que tener, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Pero todas las hipótesis que están, la Fiscalía están trabajando muy bien, estamos en contacto permanente, el ministro viene de un lado para otro y se tiene todo en cuenta. Si bien no pueden dar a conocer una hipótesis, lo siguen buscando en esta zona, es como que el nene se puede haber extraviado solo. Sí, está dentro de las posibilidades y ese es nuestro trabajo, ¿no? Buscar a alguien. Las otras hipótesis de investigaciones lo tiene la Fiscalía, nosotros no las conocemos, no es que no las querramos decir, además hay secretos, si lo supiéramos no podríamos decirlo, pero fundamentalmente es la búsqueda de la persona. Nosotros estamos buscando a Liam. Gracias, Schreiner, muy amable. Bueno, esa es la parte de la búsqueda aquí en la zona. Vamos a caminar un poquito con lo que representa esto, porque hay mucho barro en el suelo. Se dificulta mucho la tarea, no solamente nuestra, sino también de los que están en distintos vehículos, en donde transitar por este sector se complica y mucho. Aquí se ha armado toda una carpa de lo que es el ejército, con la colaboración también de los bomberos. Este sector que ayer les mostrábamos era solo un alambre con yuyos altos
y es la parte del frente del patio por donde supuestamente, o el patio o el cortadero de ladrillos, donde supuestamente Liam hubiese cruzado y se hubiese internado en este campo de soja. Hoy está todo abierto precisamente por la cantidad de vehículos que han ingresado al sector, a esta carpa, en donde el ejército, la gendarmería, ha organizado la zona desde donde parten, lo que decía recién Roberto Schreiner, a buscar en esta inmensidad si es que el nene todavía está en esta zona con la hipótesis del extravío. Pero después hay otras hipótesis. El papá ayer decía una, que se lo habían llevado. Un vecino que entrevistamos también dijo que había visto una camioneta Toyota Hilux que vino y se fue de manera sospechosa. Los padres declararon ayer durante prácticamente 10 horas, entre 8 y 10 horas, el papá y la mamá. Y hoy están acá, esperando algún resultado de la búsqueda que mientras pasan las horas se complica y mucho. Pero ayer pudimos hablar con el papá cuando salía de la unidad judicial y lo trasladaban a la Fiscalía de Belleville. Y entre las cosas que dijo, unas dos podemos rescatar como muy importantes. La primera es que él conoce bien a su hijo, aunque tenga tan solo 3 años, afirma el papá que no sería capaz de meterse a un lugar como este e irse de la casa, menos aún estando descalzo y sin remera. Lo dice muy gráfico, claro. Liam no es tonto, no se hubiese metido jamás a este lugar. Y la otra es que reconoce que tiene algún tipo de deudas, muchas de esas aparentemente tienen que ver con una camioneta Spin que compró, y así nos relataba lo que sentía el papá cuando salía de la unidad judicial y era trasladado hacia los tribunales de Belleville para hablar con los 2 fiscales que están actuando en la causa. ¿Qué dice usted como mamá de qué está pasando con su hijo? ¿Qué sabe? No sé la verdad. ¿Está sorprendida con esto? Sí, está un poco, me pregunta eso, estoy un poco sorprendida. ¿Qué pasó con su hijo, con Liam? Sí, el sábado en la tarde aproximadamente de 3 a 5 de la tarde. En ese horario se desapareció, no sé qué pasó, no lo sabemos. Nosotros estábamos en la siesta durmiendo un poco, descansando así, y a las 5 nos dimos cuenta que faltaba ¿Qué dice su hija más grande? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Estamos mirando el teléfono con su mamá afuera bajo el tractor en una sombra, pero se bajó la batería del teléfono y mi señora se durmió y la nena también se durmió. Entonces la nena ha visto que iba a la pieza el nenito, y de ahí no lo vio más la nena, se había dormido. Y entonces entró a la casa cerrada y de ahí habrá salido también. Así dicen los otros nenes, entró y salió. ¿Qué cree usted que pasó? Porque los vecinos dicen que vieron una camioneta Toyota blanca. Sí, yo también, como los vecinos dicen Toyota blanca, sospecho la Toyota blanca, porque ya buscamos, ya los operativos buscaron mucho todo el campo, entonces no aparece a dónde puede ir. El chico es vivo, no es tan tonto para irse a algún lugar extraño, no. Pero en esta situación, yo no pensaría que estaría por ahí, sigue. Yo pienso que alguno que ingresó a algún auto chata, sospecho más. ¿Y por qué se lo llevarían a su hijo? Eso no lo entiendo yo también, no puedo explicarme, porque yo no tuve nada con nadie, entonces no sé por qué se lo llevaron. ¿Usted no tiene problemas con nadie? Problemas grandes no, así, problemas a veces un poco, sí, tengo. ¿Usted tiene algunos problemas, me dice? Sí, unas pequeñas, no muy graves. Pero no como para que le lleven el hijo. No. Gracias. Bueno, lo están trasladando a la fiscalía, va con el resto, con 2 de sus otros hijos. El papá de Liam, aquí en la comisaría le han tomado declaración, está buscando un abogado que lo represente, no está imputado. Por ahora, según la abogada, no entienden por qué está incomunicado. Logramos entrevistarlo antes de que suba al móvil policial que lo traslada. Bueno, ahí estaba el relato de Héctor, después de la nota que conseguía en la jornada de ayer. Claro, el padre está convencido de que no se encuentra ahí su hijo, de que alguien se lo llevó. Ahora, ¿qué deuda
justificaría el secuestro de un nene de 3 años. Claro, también dice que es imposible que su hijo, porque pese a tener 3 años, es muy vivaraz, que se haya metido en ese lugar, que ni siquiera una persona adulta podría meterse en ese sembradío. Muchas otras personas ayer en los comentarios que se hacían en redes sociales hablaban sobre por qué los padres se fueron a dormir y dejaron a los chicos. Hay que entender el contexto de esta familia también, una familia de trabajadores que hacía muchísimas horas venían realizando el trabajo del ladrillo. Y por supuesto el intenso calor hace que vayan a recostarse y cuando de pronto van a tomar el té, la merienda de la tarde, empiezan a buscar a los chicos y se encuentran con que Liam no estaba. Hasta ese momento no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, pero digo, hay que entender el contexto de esta gente muy vulnerable, de muchísimas necesidades y pobreza, que están en esos lugares sin asistencia de nada, ¿no? Perdidos en esos sembradíos y en ese lugar para trabajar con el ladrillo. Héctor, volvemos con vos al lugar del operativo. Sí, y para graficar un poco lo que está comentando Silvia, aquí en Ballesteros Sur nos decía la gente que están prácticamente viviendo con la tranquilidad que no tenemos nosotros en la ciudad. Claro. Duermen con las ventanas abiertas, las bicicletas las dejan afuera, y justamente estas personas que trabajan aquí en los cortaderos de ladrillos, por ahí me quedo corto diciendo que son casi semiesclavos. Vienen desde el norte, en este caso desde Bolivia, trabajan un tiempo, se van a otro lado, no son los dueños de estos cortaderos de ladrillos. Los hacen trabajar y se levantan muy temprano cuando no hace tanto calor y aprovechan para dormir cuando hace mucho calor. Y no hay aire acondicionado ni ventiladores, es el momento del descanso. Y si en la casa en plena ciudad de Ballesteros o en el pueblo en Ballesteros Sur, la gente que tiene una vivienda normal, de clase media, duerme con las ventanas abiertas, imagínate acá en el campo, los chicos se pueden quedar tranquilamente en el patio. Nadie se los va a robar, a llevar, si no pasa algo muy raro. Por eso abono la teoría de Silvia, que explica claramente que no es un descuido de los padres, sino que aquí hay un delito. Sí. Alguien vino y se lo llevó a Liam. A veces, Héctor, o algo ha pasado. Es difícil también que se haya perdido, ¿no? Sí, a veces creo que desde los que vivimos en la ciudad no podemos entender ciertas formas y costumbres, cómo viven en zonas rurales, en zonas de campo y en zonas, de extrema pobreza, como ocurre en estos lugares, y a veces se hacen comentarios que no tienen nada que ver con la realidad que vive esa familia. Nos centramos en el clima, Héctor, porque recién decías que la lluvia también está complicando las tareas para que los bomberos y policías puedan realizar el rastrillaje, pero le decía esta mañana Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad, que desde el primer momento el clima ha sido un factor que ha generado mucha complicación, porque primero fue el intenso calor y ahora la lluvia, que afortunadamente veíamos que ha parado un poco. Héctor, me dirás si es así, porque están volando los drones, no podían volar mientras llovía intensamente esta mañana. Sí, a esta hora, gracias a Dios, no está lloviendo y no hay viento. Hubo extremos de temperatura, ¿no? Ayer más de 40 grados y mucho viento. Ahora, tampoco por el gran viento de ayer podían volar los drones ni los helicópteros. Y ahora la lluvia, que ha dejado un barro acá tremendo, todos los autos se quedan, es difícil entrar y salir, caminar, hay mucha gente que se ha caído. Y mucha gente la está pasando mal también, porque se vino con ropa como para una temperatura de más de 30 grados y resulta que está frío en este sector. Pero más allá de eso, la búsqueda no se detiene, las líneas de investigaciones están abiertas, estamos esperando una conferencia de prensa del ministro de Seguridad que se ha anunciado que se va a realizar en los próximos minutos. Aquí está Juan Pablo Quinteros, no lo hemos visto al fiscal general Manuel Delgado, pero seguramente van a estar los dos, porque la información hoy es más judicial que política. La parte de la estrategia de búsqueda la hablábamos recién con Roberto Schreiner,
pero dentro de las hipótesis hay varias líneas y ha tomado fuerza una hipótesis de una familia cercana al lugar que tiene algún antecedente de delitos sexuales y por ahí quizás hoy está encaminada la investigación a esta hora con realmente estupor, ¿no? Porque aparentemente Liam no estaba jugando con los hermanos, sino que estaban todos dentro de la casa y Liam fue el único que salió. Eso se lo dijo hoy el papá a un colega que respetamos y mucho, como es Juan Federico, que llegó temprano y alcanzó a hablar con el padre, y el padre piensa más en que hay cierta envidia hacia él porque ha progresado, porque se compró un auto nuevo, porque tiene 5 hijos varones, que en la cultura boliviana tiene algo que ver y que es muy importante, tener 5 hijos varones. Por ahí está el pensamiento del papá. Bueno, es un dato obviamente clave el que estás aportando, no Héctor. Realmente es un dato clave porque, claro, ahí la mira se fijaría en los vecinos de esta familia y explicarían por qué esto no pasó a la justicia federal al entender que, bueno, no hay evidencias tan concretas de que se trataría de un secuestro, sino que hay hipótesis que se están barajando sobre esta posibilidad que mencionas recién. El padre ayer declaró durante 8 horas, fue una declaración realmente muy extensa. Sí. El papá estuvo casi 10 horas declarando, 8 horas la mamá y 10 horas el padre. Y la verdad que después de 10 horas, creo que debe haber contado toda su vida, ida y vuelta, porque son personas que tienen poca palabra, además, y están muy preocupados porque le falta el hijo. Y esa es una de las hipótesis que se está evaluando a esta hora, según ha trascendido. El mismo papá dice que la blanca vino a la 1, no a las 3, y ahí hay una contradicción entre lo que nos dijo a nosotros y lo que supuestamente después comentó con otro colega, que la camioneta había venido más temprano. Por eso, hoy a esta hora, lo que reina aquí es la incertidumbre, y lo más triste es que todos nos seguimos preguntando dónde está Liam. Se ha rastrizado todo, letrinas, hornos, pozos, porque acá se saca todo lo que es la tierra para hacer los ladrillos de distintos lugares de este campo, entonces hay muchos pozos. Se está analizando la zona con cámaras térmicas, se encuentran animales, pero no se ha encontrado nunca al nene. Lamentablemente no hay novedades con respecto a qué ha sucedido con Liam. Ayer, cuando terminaba de declarar la mamá, estaba realmente agotadísima. Imaginen ustedes estar esperando que aparezca tu hijo después de 2 días y encima tener que declarar todo el tiempo, hasta en algún momento casi en el grado de sospechosos, y con un bebé de 1 año en brazos todo ese tiempo, ¿no? Hablábamos con la mamá a la salida de tribunales y también con el papá, que salió un rato después de los tribunales de Belleville, y esto nos decía. ¿Sabes algo de Liam? ¿No se sabe nada de Liam? Doctora, ¿podemos grabar un segundito? doctora, un segundo, ¿la podemos grabar un segundo? ¿Qué pasó? Nos han pedido que no hablemos. ¿El papá no está imputado, nada por el estilo? Doctora, por favor, ¿nos podría decir algo? Bueno, se la ve apesadumbrada, se ve que tiene noticias que no serían muy alentadoras, ¿o no? Nos ha pedido el cliente que no demos declaraciones y lo vamos a respetar porque eso se le ha pedido a la fiscalía. ¿Pero tienen pistas firmes, señora? ¿Pudieron declarar los padres? ¿Pudieron declarar todos? Saliendo los padres, en este caso es la mamá de Liam. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Qué le han dicho los investigadores? No me dijeron todavía. Bueno, señora, ¿su marido todavía está declarando? ¿Permiso? Bueno, ¿Qué le han dicho a Liam? ¿Qué puede haber pasado? Permiso. ¿No le han dado ningún dato todavía, señora? Permiso. Vamos. justamente la mamá de los chicos. La mamá de Liam ¿Cómo sale de declarar? patrullero, está retirando.